A continuación vamos a ver un ejemplo de lo que, bueno, el ejemplo que nos faltaba de series de potencias, de qué hacer cuando una serie nos queda, bueno, la fórmula de recurrencia nos queda dependiendo de dos términos en lugar de solamente un término. Y con esto acabaríamos técnicamente lo de series de potencias. Todavía falta el teorema de Frobenius, pero ese lo veremos como en anexos de curso, que igual van a estar aquí en YouTube. Pero de manera general, el método de solución de series es este. El método de Frobenius es alterar un poco la serie de potencias que vamos a utilizar, pero básicamente es muy similar el procedimiento. Y después pasaríamos a la ecuación de Cauchy-Euler, que para mí también es un poco auxiliar dentro del curso. Entonces vamos a el último ejemplo de solución por series. Muy bien, tenemos este ejemplo que parece bastante inocente, pero vamos a darnos cuenta que no lo es tanto. Entonces, como aquí tenemos una X, tenemos que recurrir al método de solución de series de potencias. Primero, tenemos que ver si no hay algún punto singular. Como vemos, esta sección que voy a marcar aquí con amarillo no tiene ningún punto singular. O sea, no hay ningún punto donde se indetermine. Por lo tanto, podemos ocupar el punto más fácil para hacer nuestro desarrollo de serie de potencias. Primero, solución. Elegimos un punto ordinario. En este caso el punto ordinario más fácil, x0 es igual a 0. Por lo tanto, y es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de an x menos x0 a la n se convierte en la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de a n x a la n. Y esta es la propuesta de solución. La solución. Y esta es la solución que estoy proponiendo. Ahora, con esta solución, ¿qué es lo que hacemos siempre? Y' va a ser igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de n a n por x a la n menos 1. Y di' va a ser igual a la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de n por n menos 1 a n x a la n menos 2. Entonces ya tenemos lo que necesitamos. Necesitamos sustituir este aquí y este aquí. Más bien dicho, al revés. Este allá arriba. Entonces, paso 2. Sustituyendo. Y sumando las sumatorias. Vamos a ver. Tenemos que aquí arriba era y', que es la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de n por n menos 1 por an por x a la n menos 2 menos 1 más x por la sumatoria desde n igual a 0
hasta infinito de an x a la n. Y esto es igual a 0. Pues muy bien, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Tenemos que sumar ambas sumatorias. Primero, para sumar ambas sumatorias tenemos que hacer esta multiplicación de este por este y este por este. ¿Qué nos va a quedar? La sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de n por n menos 1 por an por x a la n menos 2 menos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de an x a la n más x sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de an x a la n, y esto es igual a 0. Entonces vamos a guardar esto para seguir desarrollando. Voy a borrar todo ahora sí para que no se me vayan amontonando las cosas, y vamos a continuar. Muy bien, ya que tenemos esto, ¿qué es lo que sigue? Vamos a ver que este exponente es distinto a este exponente y va a ser distinto a este exponente. De hecho, vamos a hacer la multiplicación para que quede claro por qué es esto. Vamos a hacer que la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de n por n menos 1 por an x a la n menos 2 menos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de an por x a la n más la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, por leyes de los exponentes, x a la n por x a la 1 es igual a x a la n más 1. Entonces voy a tener que esto es igual a an por x a la n más 1. Y esto es igual a 0. Voy a borrar esto que no lo necesitamos. Listo. Ahora sí, como les iba adelantando, este es distinto a este y es distinto a este. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que homologar todos los exponentes a que sean a x a la n, para que yo pueda sustituir mis coeficientes sobre mi sobre lo que vendría a ser mi exponencial, mi serie de potencias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues primero tenemos que igualar los exponentes. ¿Cómo lo hacemos? Mediante un cambio de variable. Entonces tenemos que la sumatoria, vamos a decir que este es asterisco, trabajando sobre asterisco, que vamos a tener que la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de n por n menos 1 por an x a la n menos 2. ¿Qué cambio de variable sugerimos? Sugerimos que k sea igual a n menos 2.
¿De dónde saqué eso? Porque quiero que k me quede igual a una n, por así decirlo. O sea, que no tenga nada sumado mi exponente. Si es así, entonces n es igual a k más 2. Y para n igual a 2, ¿cuánto vale k? 2 menos 2, que es igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esto es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de k más 2 por k más 2 menos 1 por a de k más 2 x a la k. K más 2 más 1 menos 1 es k más 1. Vamos a correr esto para acá. Que es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de k más 2 por k más 1 por a k más 2 xk. Y aquí hacemos que k es igual a n. Entonces esto sería igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de n más 2 por n más 1 a de n más 2 por x a la n. Y ya tenemos la primera sumatoria que tiene su exponente x a la n. Solo falta la segunda sumatoria, homologar su exponente. Esta vamos a decir que es doble asterisco. Entonces ahora vamos a trabajar sobre doble asterisco. Entonces en doble asterisco que tenemos que es la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de a n por x a la n más 1. Entonces aquí cuál es mi cambio de variable que hago, k es igual a esto, n más 1, entonces n es igual a k menos 1. Y aquí que vamos a tener que para n igual a 0, k es igual a 0 más 1, que es igual a 1. Entonces esto es igual a la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de a k menos 1 por x a la k. Ya no tengo que hacer más tratamiento que decir que k es igual a n. Entonces esto es igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a n menos 1 por x a la n. Entonces ya que tenemos esto y esto, que es lo que hacemos básicamente, sustituimos esta aquí y esta aquí. Y con los exponentes homologados, en teoría nada más tenemos que cerciorarnos, no en teoría, nada más tenemos que cerciorarnos de que inicien en el mismo lugar. Entonces lo voy a sustituir aquí abajo y con eso guardo para la siguiente pantalla. Bueno, alejo y guardo para la siguiente pantalla. Entonces vamos a tener que es, ya regresando a nuestro color, la sumatoria desde
n igual a 0 hasta infinito de n más 2 por n más 1 por a de n más 2 por x a la n más, menos, de hecho aquí se me estaba olvidando un signo menos, porque el menos afectaba todo todo lo que estaba dentro de paréntesis, este signo menos y este signo menos, menos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de a n x a la n más, menos la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a n menos 1 por x a la n. Y esto tiene que ser igual a 0. Pues muy bien, ya aquí antes de pasar a la siguiente pantalla, nos damos cuenta de un pequeño problema. Que este es distinto a este y a este. Que es lo único que tengo que hacer, desarrollar un elemento de este. Es desarrollar un elemento tanto de esta como de esta, porque ambos son menores a a donde inicia esta sumatoria. O sea, donde inicia esta sumatoria inicia de antes que lo que inicia esta sumatoria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que desarrollar un elemento de aquí y un elemento de acá, para que ambas sigmas inicien en 1 y así podamos tener podamos sumar las sumatorias. Entonces voy a borrar esto rápidamente y voy a alejar para que puedan pausar el video y listo. Muy bien, nos volvemos a acercar. Listo. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Desarrollar un elemento de los primeros dos, de las primeras dos series. Entonces tenemos que para n igual a 0 es 0 más 2 por 0 más 1 a 0 más 2 x a la 0 más la sumatoria desde n igual a 1, hasta infinito de n más 2 por n más 1 a n más 2 x a la n menos a 0 por x a la 0 menos la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a n x a la n menos la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a n menos 1 x a la n igual a 0. Entonces ya las sigmas inician en el mismo lugar y tienen el mismo exponente. Por lo tanto, las sigmas ya las podemos juntar y podemos dejar entre paréntesis todos los elementos que están acompañando a la x a la n. Y vamos a dejar por fuera los elementos que quedaron por fuera de las sigmas. Entonces 0 más 2 es 2, 0 más 1 es 1, 2 por 1 es 2, a 0 más 2 es 2, entonces queda que es 2 a 0 menos a 0
de dónde viene cada uno. Vamos a señalarlo. Este viene de aquí, más bien dicho al revés, pero bueno, ustedes entienden. Y este es este. ¿Se ve claro? Ok, espero que sí, porque lo voy a borrar los señalamientos para que se vea, para que pueda escribir mejor. Más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de n más 2 por n más 1 a n más 2 menos a n menos a n menos 1. Y todo esto por xn. ¿Y a qué va a ser igual? A 0 más 0x más y así consecutivamente. Entonces, como es igual a un polinomio de grado n, del lado derecho, todo lo que está a la izquierda del igual tiene que ser igual a la derecha del igual. A estos no les acompaña ninguna x, por lo tanto estos tienen que ser igual a este. Y todos los demás tienen que ser igual a todo lo que está acompañando a estas x. Si se dan cuenta, en x igual a 1 tendría este, en x igual a 2 tendría este y así consecutivamente. Entonces, ¿qué tengo? Dos fórmulas. Tengo 2 a 0, perdón, 2 a 2, este era 2. Uy. Listo. Hagan sus correcciones correspondientes. Es 2 a 2 menos a 0 es igual a 0. Y n más 2 por n más 1 por a n más 2 menos a n menos a n menos 1 es igual con 0. Ahora aquí para sacar la fórmula de recurrencia tengo que ver cuál es el índice más grande entre los tres. Es este. Por lo tanto yo voy a despejar esta. Voy a tener que a n más 2, bueno, vamos a dejar esto, va a ser el despeje paso a paso, n más 1 por n más 2, el orden de los factores no altera el producto, por a n más 2 es igual a n más a n menos 1. Y a n más 2 va a ser igual a n más a n menos 1 sobre n más 1 por n más 2. Y aquí vemos el problema. Dependo tanto de an como de an menos 1. De aquí arriba podemos concluir que A2 es igual, una vez más yéndome por el índice más grande que es 2, A2 es igual a A0 sobre 2. Entonces, ¿qué puedo hacer con los demás? Pues lo que sería más lógico, bueno, lo que sería más mecánico, es decir, para n igual a 1, y sustituir y obtener cuánto sería a 3. En la primera instancia no está tan, podría pensarse que no está tan complicado. Sin embargo, las cosas a veces son más engañosas de lo que uno esperaría.
¿Por qué? Porque se va a ir complicando cada vez más el panorama cuando cuando vayamos sustituyendo en las n sucesivas, porque voy a tener todo este factor que no puedo separar. Entonces me van a empezar a quedar polinomios que a veces no puedo sustituir de una forma muy fácil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer lo siguiente. Puedo suponer que, si se acuerdan, todo esto va a depender de un A0 y un A1, que son mis constantes de generales. La constante 1 y la constante 2 en este caso, de todos los demás procedimientos que habíamos hecho. Yo puedo suponer que A0 es igual a 0 y que A1 es distinto de 0. O que A0 es distinto de 0 y A1 es igual a 0. Con eso, cuando por ejemplo yo tenga para n igual a 1, A3 es igual a A1 más A0, pues se me va a ir en una opción A1, perdón, A0, y en la otra opción se me va a ir A1. Y así yo voy a tener unas, por así decirlo, desacoplados A0 y A1 en esta expresión, que es lo que más o menos estoy buscando en un principio. Entonces vamos a hacer esta tabla. Vamos a guardar esto. Primero vamos a alejar para que puedan pausar. Y voy a dejar por aquí a la derecha lo que vamos a guardar. Vamos a guardar esto. Y vamos a guardar esto. Nada más que aquí voy a borrar esto. Y esto. Entonces esas dos son las que necesitamos. Y nuestras condiciones, que voy a hacer un pequeño arreglo aquí. Vamos a poner esta acá y esta acá, y vamos a hacer una tabla con los valores para distintas n's. Entonces doy chance de que copien y ya después copio mi información, dejo mi información esencial. Listo, vamos a hacer ese arreglo. Ahora vamos a acercarnos para ir calculando cada uno de los elementos de este arreglo. Entonces, para n igual a 1, tenemos que A3 bueno, primero vamos a especificar que para cuando A0 es distinto de 0, A2 es igual a A0 sobre 2. ¿Por qué? Porque A0 es distinto de 0. Pero para este lado, A2 es igual a 0, porque depende de A0 y en este caso A0 vale 0. Ya que hacemos esta especificación, ahora sí vamos al primer elemento de mi sumatoria. Para n igual a 1. ¿Qué vamos a tener? Que A3 es igual a A1 más A0 sobre 1 más 1 por 1 más 2, que es igual a, como aquí AC1 es igual a 0, entonces este se hace 0. ¿Y qué voy a tener? A0 sobre 3 por 2, que es igual a A0 sobre 6. Y aquí, del lado derecho, que voy a tener que A3 es exactamente lo mismo a A1 más A0 sobre 1 más 1 por 1 más 2.
Pero aquí, ¿quién es el que es 0? Es A0. Entonces esto es igual a A1 sobre 2 por 3, que es igual a A1 sobre 6. Entonces vamos al siguiente elemento. Para n igual a 2. Para n igual a 2 tenemos que A4, recuerden que viene de aquí arriba, que es 2 más 2. Vamos a ponerlo, AN más 2, listo. Entonces queda que es, para n igual a 2, tengo que esto es A4, es igual a A2 más A1 sobre 2 más 1 por 2 más 2. Aquí A1, recordemos, es 0. Y A2, ¿quién es? A2 es A0 sobre 2. Entonces esto es igual a A0 sobre 2 por 3 por 4, que es igual a A0 sobre 24. ¿Por qué bajé este 2? Por la todopoderosa ley de sándwich. Me hubiera quedado, vamos a hacerlo rápidamente, A0 sobre 2, 12 por 2, y A0 por 1. Y por eso bajé el A0 de una vez, el 2 de una vez, porque a final de cuentas se iba a multiplicar por ese 3 y ese 4. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Sigue a 4 de este otro lado de la moneda. A4 sería igual a, otra vez, A2 más A1 sobre 3, perdón, 2 por 1, 2 más 1, 2 más 2. Y esto es igual a, en este lado, por eso hice esta aclaración, A0 también vale 0, porque depende de A0. Por lo tanto, esto nos queda que es A1 sobre 3 por 4, que es igual a A1 sobre 12. Entonces vamos con la siguiente n. Nada más vamos a calcular otra n y ya con eso podemos, vamos a escribir la serie. Entonces vamos a la última n. Tenemos que para n igual a 3, A5 va a ser igual a A3 más A2 sobre 3 más 1 por 3 más 2. ¿Y esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a A2 sabemos que es A0 sobre 2 y A3 sabemos que es A0 sobre 6. Entonces es A0 sobre 6 más A0 sobre 2 entre 4 por 5. Entonces vamos a irnos un poco más abajo. A5 va a ser igual a
A0 más 3A0 sobre 6, haciendo la suma de los quebrados aquí arriba, entre 4 por 5. Entonces A0 más 3A0, ¿cuánto me queda? 4A0. Y por la toda porosa de ley de Sandwich me queda que esto es igual a 4A0 sobre 6 por 4 por 5. Se van los 4 y 6 por 5 es 30. A0 sobre 30. ¿Y cuánto me va a quedar A5 de este lado? N igual a 3. Entonces me queda que es A5 va a ser igual a A3 más A2 sobre 3 más 1 por 3 más 2. Aquí sabemos que A2 es igual a 0. ¿Por qué? Porque depende de A0. Entonces me queda que es A3, que ya lo habíamos calculado aquí arriba, A1 sobre 6 entre 4 por 5. Entonces queda que es igual a A1 entre 6 por 5 por 4, que es igual a A1 sobre 120. Entonces podemos escribirlos aquí a la derecha. Tengo que, para bueno, vamos a alejar un poco y ver nuestra tabla. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Tengo que sustituir todas estas A2, A3, A4 y A5 en mi serie de potencias. Y a sustituirlas voy a tener una serie que depende totalmente de A1, que es esta, y una serie que depende totalmente de A0, que es esta. Y con eso ya llegaríamos a la solución. Vamos a hacerlo en un instante. Pues muy bien, de hecho ya ni siquiera necesito esto. Por el momento. Entonces vamos a jalar todo esto que ya escribí por acá. Aquí a la izquierda. Listo. Entonces aquí podemos ver que podemos imaginarnos A2, A3, A4, A5 y demás de esta forma. Inclusive el A0 ya lo puedo borrar igual. Y reacomodamos a 5 para que se vea más bonito, por así decirlo. Listo. Entonces, cuando tengo esta situación puedo hacer esto. Que A2 sea igual a A0 más 0, el valor respecto a una serie y el valor respecto a la otra serie sumados, y así consecutivamente en todos los casos. Entonces, sustituyendo la solución que planteé en un principio, que y es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de an x a la n que voy a tener, que es igual a a0 más a1x
más a2x cuadrada más a3x al cubo más a4x a la cuarta más a5x a la quinta más, y así consecutivamente. Sustituyendo los valores que ya encontré, tengo que esto es igual a a0 más a1x más a0 sobre 2 más 0 x cuadrada más, no sé por qué aquí puse c, este es a, más a0 sobre 6 más a1 sobre 6 por x al cubo más, vamos a tener que irnos un poquito aquí a la izquierda, más a0 sobre 24 más a1 sobre 12 por x a la cuarta, y finalmente más a0 sobre 30 más a1 sobre 120 por x a la quinta. Entonces con esto que sigue podemos desacoplar la serie de a0 y la serie de a1. Vamos a tener que y va a ser igual a a0 más a0 sobre 2 por x cuadrada más a0 sobre 6 por x al cubo más a0 sobre 24 por x a la cuarta más a0 sobre 30 por x a la quinta más, y así infinitamente, más a1x más a1 sobre 6 x al cubo más a1 sobre 12 por x a la cuarta más a1 sobre 120 por x a la quinta. Y de aquí podemos hacer lo que ya habíamos hecho antes, separar en dos funciones. Bueno, primero factorizar a0 y a1, tendríamos que y sería igual a a0 por x al cuadrado sobre 2, perdón, por 1 más x al cuadrado sobre 2 más x al cubo sobre 6 más x a la cuarta sobre 24 más x a la quinta sobre 30 más a1 por x más x al cubo sobre 6 más x a la cuarta sobre 12 más x a la quinta sobre, bueno, aquí falta un montón de términos que no estoy escribiendo, sobre 120 más, y un montón de términos que no estoy escribiendo. Entonces este puede ser y2 de x y esta puede ser y1 de x. Entonces mi solución puede escribirla de forma abreviada como y es igual a a0 por y1 de x más a1 por y2 de x, donde y1 de x es igual a 1 más x cuadrada sobre 2 más x al cubo sobre 6, más x a la cuarta sobre 24 más x a la quinta sobre 30 más, y así consecutivamente. Y y2
Vamos a escribir bien este más. Y y2 sería igual a x más x al cubo sobre 6 más x a la cuarta sobre 12 más x a la quinta sobre 120 más, y así consecutivamente. Y esa ya sería mi solución. Entonces, como pueden ver, es mucho más talachudo, pero voy a alejar. Pero de que se llega al resultado, se llega al resultado, que es lo que buscamos al final del día. Entonces, este fue el último ejemplo de serie de potencias como tales. Y pasaríamos al siguiente tema, que es Cauchy-Euler.